Nunca pensé que volvería a San Bartolo, un pequeño pueblo en el interior de Puebla, México. Mis padres nacieron allí, pero se mudaron a la ciudad grande cuando yo aún era un niño, y desde entonces no habíamos vuelto. Mi relación con ese lugar era distante. Historias contadas en cenas familiares, recuerdos borrosos de una villa donde el tiempo parecía haberse detenido. El motivo de mi regreso fue una herencia inesperada. Un tío abuelo al que apenas conocía, Ramón, falleció hace unos meses dejando una vieja propiedad a nuestra familia. Como yo estaba desempleado y sin rumbo, mi madre pensó que sería una buena idea que fuera a ver el estado de la casa, tal vez renovarla y venderla. «Será bueno para ti, Alejandro», dijo mi madre mientras acomodaba mi maleta. «Puede ser la oportunidad que necesitas». Yo no estaba tan convencido. La idea de pasar días solo en una casa abandonada no era precisamente emocionante, pero, al no tener nada que perder, acepté. La travesía fue larga. Dejé la ciudad en el primer autobús de la mañana y llegué a San Bartolo cuando el sol empezaba a bajar en el horizonte. El pueblo no parecía muy diferente de lo que recordaba. Calles empedradas, casas de adobe con techos rojos, y esa sensación de que todo el mundo conoce a todo el mundo. Pasaban pocos coches, y las personas me miraban con curiosidad mientras caminaba con mi mochila al hombro. «Tú eres el sobrino de Ramón, ¿verdad?», me preguntó un anciano que estaba sentado frente a una pequeña tienda. «Sí», respondí, sorprendido. Él asintió lentamente y murmuró algo que no entendí. Antes de que pudiera preguntarle más, desvió la mirada hacia la calle, como si ya hubiera dicho suficiente. Buen comienzo, pensé. La casa estaba un poco alejada del centro del pueblo, al final de un camino de tierra que cruzaba un área llena de árboles secos. Cuando finalmente llegué, me quedé parado un rato, observando la propiedad. Era una construcción grande, pero completamente olvidada por el tiempo. Las ventanas estaban sucias, algunas con vidrios rotos, y la pintura blanca de las paredes se estaba desprendiendo en varias partes. El portón de hierro chirrió cuando lo empujé, y el jardín, si es que podía llamársele así, era solo un caos de maleza alta y malas hierbas. ¡Qué belleza!, murmuré sarcásticamente mientras sacaba la llave del bolsillo. La puerta principal se abrió con un crujido seco, y un fuerte olor a polvo me golpeó en cuanto entré. El suelo era de madera vieja, cubierto por capas de suciedad, y los muebles estaban envueltos en sábanas amarillentas. Toda la casa parecía haberse detenido en el tiempo. Aún así, había algo en ella que me incomodaba. Subí al segundo piso para elegir una habitación. Había 3 opciones. Una tenía una ventana rota, otra parecía ser el antiguo cuarto de mi tío abuelo, con muebles viejos y una cama de hierro oxidada. Elegí la tercera habitación, que estaba al final del pasillo y tenía un pequeño balcón. Al menos el aire allí parecía menos pesado. Dejé mi mochila en el suelo y abrí las ventanas para que entrara aire. Me quedé allí un rato, mirando los árboles que rodeaban la propiedad. El viento agitaba las ramas secas, y el sonido era similar a un susurro distante. «Vamos, Alejandro», murmuré para mí mismo. «No hay nada aquí. Es solo una casa vieja». Después de algunas horas organizando mis cosas, bajé para explorar la cocina. El sol ya estaba desapareciendo, y la luz tenue de la tarde hacía que las sombras en la casa fueran más largas. La cocina estaba peor que el resto de la casa. Armarios rotos, un horno oxidado y un fregadero lleno de manchas oscuras. «Voy a necesitar una limpieza profunda», dije en voz alta, tratando de romper el silencio. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido débil, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. Me quedé quieto escuchando con atención. El silencio volvió, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. «Debe ser algún animal», pensé, tratando de convencerme de que ratas o palomas se habían apoderado de la casa. Aún así, algo dentro de mí decía que no era eso. Más tarde, después de comer un bocadillo que había traído conmigo, decidí ir a dormir. No había electricidad en la casa, así que tuve que usar una linterna. Subí las escaleras lentamente, con los escalones crujiendo bajo mi peso, y por un segundo tuve la impresión de escuchar otro sonido, como si alguien estuviera subiendo detrás de mí. Me detuve y miré hacia atrás. Nada, solo la oscuridad del pasillo. «Es tu imaginación, Alejandro»,
me susurré a mí mismo. Entré a la habitación y cerré la puerta con llave. La cama era vieja e incómoda, pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Apagué la linterna y me quedé mirando el techo, mientras la casa se ajustaba al frío de la noche. Entonces comenzó. Un sonido bajo, casi imperceptible, provenía de la pared junto a la cama. Era como si alguien estuviera arañando la madera con las uñas. Mi cuerpo se tensó. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo por unos segundos y luego comenzó de nuevo, más fuerte y más lento. Arañazo. Pausa. Arañazo. Tragué saliva y encendí la linterna de golpe, apuntando hacia la pared. No había nada allí, solo el papel tapiz descolorido y antiguas grietas. No hay nada, murmuré, intentando calmar mi corazón. Apagué la luz y cerré los ojos, pero, aún así, seguí escuchando. Ese sonido continuó durante horas, hasta que, en algún momento, me quedé dormido. Me desperté en mitad de la madrugada con el viento golpeando contra la ventana. Me senté en la cama, todavía medio aturdido, y entonces lo vi. La puerta de la habitación, que estaba seguro de haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Por un segundo, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La luz de la linterna seguía en mi mano. La encendí lentamente y apunté hacia la puerta. El pasillo al otro lado estaba oscuro, y el viento silbaba suavemente entre las grietas de las ventanas. Fue el viento. Solo el viento, repetí, casi como una plegaria. Me levanté con dificultad y caminé hacia la puerta para cerrarla. Antes de trancarla, eché un último vistazo al pasillo. Fue entonces cuando, al final del corredor, vi una sombra. Era pequeña y estaba quieta, inmóvil, como si me estuviera observando. La linterna tembló en mi mano, y mi corazón casi se detuvo. Parpadeé, y la sombra desapareció. Cerré la puerta de golpe y aseguré el pestillo, apoyándome en ella. Mi respiración estaba acelerada, y no podía pensar en nada más que en lo que acababa de ver. Por mucho que intentara convencerme de que aquello había sido mi imaginación, algo dentro de mí sabía la verdad. No estaba solo en esa casa. A la mañana siguiente, el sol invadió la habitación a través de las grietas de la ventana, trayendo un alivio temporal. Dormir en esa casa fue casi imposible después de lo que vi. El viento, la puerta abierta y esa sombra en el pasillo, todo parecía una pesadilla, pero al mismo tiempo, era demasiado real para ser ignorado. Bajé las escaleras despacio, sintiendo el olor a madera vieja y polvo llenando mis pulmones. El silencio seguía presente, y cada crujido del suelo sonaba como una explosión en el vacío de la casa. Entré a la cocina, encontré una botella de agua en mi mochila y la bebí de un trago, intentando aliviar la sequedad en mi garganta. Tal vez estoy paranoico, pensé mientras me lavaba la cara en el fregadero oxidado. Las casas viejas hacen ruidos, eso es normal. Pero en el fondo, algo no me dejaba en paz. La imagen de la sombra parada en el pasillo iba y venía en mi mente, como una mancha difícil de borrar. Decidí que necesitaba hacer algo para ocupar mi mente. No podía pasar el día entero sentado, alimentando el miedo. Me puse una camiseta vieja, me calcé las botas y salí al jardín. La casa estaba en ruinas, pero tal vez organizar el patio me ayudaría a olvidar un poco las locuras de la noche anterior. El sol del mediodía quemaba mi piel mientras arrancaba las malas hierbas y cortaba las ramas secas. El trabajo físico me distrajo, y por algunas horas, la casa dejó de parecer tan amenazante. Cuando terminé, encontré una pila de tablas viejas apoyadas contra el costado del cobertizo. Estaban podridas y llenas de clavos oxidados. «Limpiaré esto después», murmuré para mí mismo, limpiándome el sudor de la frente. Fue entonces cuando noté algo extraño. Bajo las tablas había una especie de agujero en el suelo. Era pequeño, como una entrada oculta, cubierta con un pedazo de lona vieja. Curioso, me arrodillé y tiré de la lona con cuidado. El agujero revelaba una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un sótano subterráneo. Me quedé allí, inmóvil por un momento, mirando hacia la oscuridad de abajo. Un olor a humedad y tierra vieja subía desde el agujero, y el aire a mi alrededor parecía volverse más frío. Tal vez no debería tocar esto, pensé, pero la curiosidad fue más fuerte.
Cogí la linterna y comencé a bajar las escaleras de madera, que crujían con cada paso. El espacio era estrecho y el techo bajo, obligándome a caminar ligeramente encorvado. Cuando llegué al fondo, el haz de luz de la linterna iluminó una pequeña habitación de piedra. El sótano parecía haber sido abandonado hacía años. Había estanterías llenas de frascos cubiertos de polvo, restos de velas derretidas y lo que parecía ser un altar improvisado en una esquina. El altar estaba formado por una mesa vieja, cubierta con un paño negro manchado. Encima, había una serie de objetos extraños, pequeños huesos, una botella con un líquido oscuro y una fotografía rota que me hizo estremecer. Era la foto de mi tío abuelo Ramón, pero su rostro estaba tachado con algo que parecía carbón. Alrededor de la imagen se habían dibujado símbolos extraños, como si formaran parte de algún tipo de ritual. ¿Qué demonios es esto?, murmuré mientras la linterna temblaba en mi mano. De repente, sentí algo detrás de mí, una presencia. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado y la oscuridad a mi alrededor pareciera cobrar vida. El vello de mi nuca se erizó y mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Me giré rápidamente y apunté la linterna hacia atrás. Nada, solo el vacío del sótano y las paredes húmedas. Pero yo sabía que no estaba solo. Era como si algo estuviera allí, escondido en la oscuridad, simplemente observándome. Respiré hondo, tratando de controlar el pánico, y subí las escaleras tan rápido como pude. Cerré el agujero con la lona y volví a colocar las tablas en su lugar, como si eso fuera suficiente para mantener lo que estuviera allí abajo lejos de mí. De vuelta en la casa, me lavé la cara una vez más y me senté en la mesa de la cocina, tratando de comprender lo que acababa de ver. ¿Qué estaba haciendo mi tío abuelo aquí?, pensé. Aquello no parecía el tipo de cosas que alguien haría por accidente. El altar, los símbolos, la foto rota, todo indicaba algo siniestro, algo que prefería no entender completamente. Me quedé allí, perdido en mis pensamientos, hasta que escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Era un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Me puse de pie de un salto con el corazón acelerado. Cogí la linterna y comencé a subir las escaleras lentamente. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. El sonido continuaba, arrastrado, lento, como si algo o alguien estuviera caminando de un lado a otro. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, vi que la puerta del cuarto de mi tío abuelo estaba entreabierta. La luz del atardecer iluminaba solo parte del pasillo, dejando el resto sumido en sombras. Esto no puede estar pasando, pensé, respirando hondo. Avancé despacio, con el suelo crujiendo bajo mis pasos. Empujé la puerta del cuarto con cuidado y enfoqué el interior con la linterna. El cuarto estaba vacío, igual que como lo había encontrado el día anterior. Pero, al dar un paso hacia adentro, sentí un olor fuerte a tierra húmeda. Apunté la luz hacia el suelo y me congelé. Había huellas. Comenzaban en el centro del cuarto y se dirigían hacia la puerta, como si alguien hubiera caminado descalzo por allí. Las huellas estaban húmedas, dejando un rastro oscuro en el suelo de madera. Entonces escuché un susurro, bajo, casi imperceptible. «Alejandro». Mi linterna se apagó de golpe, sumiendo el cuarto en completa oscuridad. No, murmuré, intentando encender la linterna con las manos temblorosas. El sonido de pasos comenzó de nuevo, ahora más cerca, y mi respiración se detuvo en mi garganta. Encendí la linterna de golpe, apuntándola hacia el corredor. Por un instante, vi una sombra pasar rápidamente hacia las escaleras, como si alguien hubiera corrido hacia el piso inferior. Salí corriendo de la habitación, sin pensarlo dos veces. Cuando llegué a la planta baja, el silencio había regresado. El único sonido era el de mi corazón latiendo en mis oídos. Me quedé en el medio de la sala, mirando hacia las escaleras, esperando que algo apareciera. Pero no ocurrió nada. Toda la casa parecía envolverme, como si estuviera viva, observando cada uno de mis movimientos. En ese momento, supe que había perturbado algo que no debía, algo antiguo, algo que no quería ser molestado, y tenía la sensación de que aquello apenas estaba comenzando. La noche cayó sobre San Bartolo, y con ella,
llegó un silencio aún más aterrador. La casa parecía tener vida propia. Crujía, susurraba, como si respirara junto a mí. Las luces del pueblo en la distancia eran lo único que me recordaba que el mundo exterior aún existía. Me senté en el sofá de la sala, sosteniendo la linterna como si fuera mi única protección. No sabía exactamente lo que había visto. La sombra, los susurros, el sótano siniestro. Pero sabía que ya no estaba solo en esa casa. Mis pensamientos regresaron al altar que encontré, la foto de mi tío abuelo Ramón rayada, los símbolos, los huesos. Todo indicaba algo incorrecto, algo que él había hecho, o quizás algo que él intentaba mantener alejado. ¿Quién eras realmente, Ramón?, murmuré al vacío. Decidí hacer algo que había estado evitando desde que llegué: buscar en la casa cualquier información sobre él. Subí las escaleras lentamente, con la linterna iluminando mi camino, y fui directamente al antiguo cuarto de mi tío abuelo. Ese lugar me daba escalofríos, pero necesitaba saber más. Abrí el armario y comencé a revisar. Encontré ropa vieja y polvorienta, algunas botas gastadas y una caja de madera en el fondo. Saqué la caja, sentándome en el suelo para examinarla. Estaba cerrada con llave, pero el candado era tan viejo que logré romperlo con un destornillador. Al abrirla, encontré lo que parecían ser un montón de papeles amarillentos, cartas antiguas y un diario de cuero desgastado. Un fuerte olor a moho invadió mis fosas nasales, pero aún así comencé a hojear el diario. La caligrafía era difícil de entender, pero las palabras que logré descifrar me hicieron sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Abril, 1985. Algo anda mal en esta casa. Todas las noches escucho voces que vienen del sótano, voces que no deberían estar ahí. Intento ignorarlas, pero se están volviendo más fuertes. Saben mi nombre. Mayo, 1985. Hice algo terrible, algo que no puede deshacerse. Hace años tomé una decisión por venganza, y ahora estoy pagando el precio. Aquel que fue injustamente tratado no descansará hasta obtener lo que le corresponde. La maldición no me dejará vivir en paz. Junio 1985. Necesito advertirle a la familia que se mantenga lejos de esta casa. Quiere sangre. Quiere que alguien pague por lo que hice. Cerré el diario de golpe con las manos temblorosas. Mi tío abuelo hablaba de una maldición, algo relacionado con una venganza del pasado. ¿Pero qué había hecho? ¿A quién había herido? Y sobre todo, ¿por qué parecía estar dirigida a mí ahora? El silencio del cuarto fue roto por un suave sonido, como el roce de pies descalzos en el corredor. Me levanté de un salto y apunté la linterna hacia la puerta. El corredor estaba vacío, pero el sonido continuaba. Era como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor del cuarto, simplemente esperando. ¿Hay alguien ahí? Mi voz salió temblorosa. Nada. Solo el silencio. Respiré profundo y guardé el diario en mi mochila. Necesitaba salir de esa casa cuanto antes. Algo estaba atrapado allí, algo que mi tío abuelo había provocado, y ahora parecía que había regresado para ajustar cuentas. Decidí pasar el resto de la noche en la sala. No quería quedarme más en el piso de arriba. Agarré una vieja manta y me tumbé en el sofá, manteniendo la linterna encendida a mi lado. Por un rato, solo miré el techo, intentando ignorar la sensación de ser observado. Fue entonces cuando lo escuché. Alejandro. La voz vino del corredor, baja y arrastrada, pero lo suficientemente clara como para congelarme por completo. Me senté de golpe, con la linterna temblando en mi mano, y la apunté hacia la entrada de la sala. La luz de la linterna captó una silueta parada en el medio del corredor. Era pequeña, como la de un hombre delgado, pero deformada, con los hombros encorvados y la cabeza inclinada hacia un lado. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna, brillando como dos brasas apagadas. Mi corazón casi se detuvo. ¿Quién eres tú?, grité, mi voz saliendo más fuerte de lo que pretendía. La figura no respondió. Permaneció ahí, inmóvil, simplemente observándome. Luego, dio un paso hacia adelante. El sonido de su pie descalzo tocando el suelo me hizo retroceder en el sofá. «¡No te acerques!», volví a gritar desesperado. La figura se detuvo por un instante y de repente, sin previo aviso,
Desapareció como una llama apagada por el viento. El silencio regresó, pero ahora era peor que nunca. Pasé el resto de la noche despierto, con la linterna apuntando al corredor, esperando que aquella cosa volviera. Pero nada sucedió. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, sentí un alivio indescriptible. Había llegado el día. Saqué el diario de la mochila y comencé a leer más páginas, ahora con suficiente luz para verlo mejor. Ramón hablaba de un hombre llamado Emilio, un antiguo residente del pueblo. Por lo que entendí, Emilio y Ramón habían tenido una disputa muchos años atrás, algo relacionado con tierras y una traición. Ramón admitía, en las páginas del diario, haber hecho algo terrible para vengarse de Emilio y de toda su familia. Él dijo que volvería a reclamar lo que era suyo, escribió Ramón. Y ahora está aquí, está conmigo todas las noches. No aguantaré mucho tiempo. Sentí mi garganta seca. La maldición que Ramón mencionaba parecía tener raíces profundas. Y ahora, con su muerte, parecía que yo era el próximo objetivo. Necesito salir de aquí, pensé, decidido. Metí el diario en mi mochila, tomé un sorbo de agua y corrí hacia el portón de la casa. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí al centro del pueblo. Necesitaba encontrar a alguien que supiera más sobre esta historia. Alguien que pudiera ayudarme a entender cómo acabar con esto antes de que fuera demasiado tarde. El camino hacia el centro de San Bartolo parecía más largo aquella mañana. El viento frío soplaba contra mi rostro y cada paso que daba resonaba en la carretera de tierra, como si el propio pueblo estuviera observándome. La sensación de estar siendo seguido no me abandonaba. Volteaba el rostro cada pocos metros, pero no veía a nadie. Solo la carretera vacía y los árboles secos balanceándose al viento. Cuando llegué a la plaza central, las personas me miraron de forma extraña, como si supieran que algo estaba sucediendo conmigo. Era ese tipo de mirada que mezcla curiosidad con lástima. Fui directo a la tienda donde había visto al viejo sentado el día anterior. Allí estaba, en el mismo lugar, con un sombrero cubriendo parte de su rostro y las manos apoyadas en un bastón. «Buenos días, señor», dije intentando parecer calmado, pero mi voz salió temblorosa. El viejo levantó el rostro lentamente, revelando unos ojos cansados pero atentos. «Tú otra vez», respondió sin emoción alguna. «Dormiste en la casa, ¿verdad?», asentí, sorprendido por su certeza. «Necesito hablar con usted. Sobre mi tío abuelo Ramón y la casa, hay algo muy mal allí». Bajé el tono de voz, sintiendo que no debía hablar de eso en voz alta. «¿Usted sabe qué ocurrió?». El viejo permaneció en silencio unos segundos, mirando al suelo como si pensara en algo distante. Luego, suspiró profundamente e hizo un gesto para que me sentara junto a él. «Tu tío abuelo jugó con cosas con las que no debía», comenzó con voz ronca y baja. «Hace tiempo, pero las cosas malas no olvidan. Ramón y Emilio eran vecinos, amigos incluso, pero la avaricia destruye todo». «¿Qué hizo?», pregunté sintiendo un nudo en el pecho. Emilio tenía una tierra buena, fértil. Ramón quería esas tierras para él, pero Emilio nunca aceptó venderlas. La disputa entre ellos comenzó siendo pequeña, pero creció con el tiempo. Ramón fue consumido por la ira e hizo algo que no debía. «¿Qué hizo?», insistí. El viejo me miró con una expresión vacía, casi sombría. «Ramón buscó a una mujer aquí en el pueblo. Una mujer que trataba con cosas oscuras. Le pidió ayuda para deshacerse de Emilio». Hizo una pausa, como si buscara las palabras. La mujer lanzó una maldición, una plaga que se llevaría a Emilio y a toda su familia. Una venganza sin retorno. Guardé silencio por un tiempo, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y qué pasó con Emilio? Murió, de una forma extraña. Un día, lo encontraron caído en su propia casa, con los ojos abiertos y el cuerpo seco, como si le hubieran quitado todo el aire, toda la vida. Después de eso, sus hijos y su esposa se fueron, pero la maldición quedó atrapada en esa casa. Tragué saliva, sintiendo mi corazón latir con fuerza. ¿Y mi tío? Ramón pensó que estaba libre, pero una maldición no termina así. El espíritu de Emilio volvió para cobrar lo que le habían quitado. Tu tío enloqueció. Pasaba las noches murmurando solo, diciendo que veía a Emilio en el corredor, en las ventanas, en los sueños. Intentó contener aquello,
pero ya era demasiado tarde. Miré al suelo, tratando de juntar las piezas. Entonces, ¿qué es lo que está ahí ahora? No es Emilio, respondió el viejo bajando aún más la voz. Ya no. Es algo peor. Cuando invocas a la oscuridad para hacer el mal, ella viene, pero siempre cobra un precio. Ahora, aquello que está en la casa quiere más. Quiere que alguien pague la deuda que dejó Ramón. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Y por qué yo? Yo no hice nada. El viejo soltó una amarga sonrisa. Porque tú eres el siguiente. Ramón murió, y tú llevaste nueva vida a la casa. Al entrar allí, te convertiste en parte de la deuda. Sus palabras hicieron que mi piel se erizara. Una maldición antigua, un espíritu vengativo. Y ahora aquello me estaba persiguiendo. ¿Qué hago? ¿Cómo me deshago de esto? El viejo permaneció en silencio por un instante y luego respondió: necesitas deshacer lo que se hizo. Encuentra el altar de Ramón. Destruye los símbolos. Quema lo que encuentres y pide perdón. A veces funciona. Pero tiene un precio. Siempre tiene un precio. Antes de que pudiera responder, el viejo se levantó lentamente y comenzó a alejarse, apoyándose en su bastón. Si fuera tú, dejaría esa casa. La venganza no descansa, muchacho. Llega hasta el final. Regresé a la casa antes de que el sol comenzara a ponerse. Las palabras del viejo resonaban en mi mente, mezclando miedo y dudas. Destruir el altar, deshacer la maldición. Pero, ¿y si no funcionaba? ¿Y si aquello que estaba allí me atacaba antes de que pudiera hacer algo? La propiedad parecía aún más sombría al atardecer. El viento soplaba fuerte, y las sombras de los árboles se alargaban en el suelo como dedos finos intentando atraparme. Cerré el portón detrás de mí y fui directamente al interior de la casa. Subí las escaleras y me detuve frente a la puerta del cuarto de mi tío abuelo. El corredor estaba más oscuro de lo normal y podía sentir algo observándome. Respiré hondo y entré en la habitación. Revisé todo: cajones, armarios, baúles viejos. Encontré velas antiguas, más símbolos dibujados en trozos de papel y huesos pequeños, parecidos a los que había visto en el altar del sótano. La sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo, pero no podía detenerme. Cuando pensé que no encontraría más nada, vi algo debajo de la cama. Un pequeño baúl negro, cubierto de polvo y cerrado con un candado. Lo jalé con fuerza y rompí el candado usando un destornillador. Dentro había más símbolos, fotografías quemadas y un frasco con un líquido oscuro, casi coagulado. Lo tomé todo y lo coloqué en una bolsa. Si aquello formaba parte de la maldición, necesitaba destruirlo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me volteé de un salto y apunté la linterna hacia la puerta. El corredor estaba vacío, pero los pasos continuaban, como si algo invisible estuviera caminando hacia mí. «Alejandro», susurró la voz, ahora más cerca. El haz de la linterna comenzó a parpadear, y mi corazón se aceleró. La puerta de la habitación se cerró sola con un estruendo, y un viento frío invadió el cuarto, apagando la débil luz que entraba por la ventana. No estaba solo. En la penumbra, una sombra comenzó a formarse en la esquina de la habitación, pequeña al principio, pero creciendo lentamente, como si surgiera del suelo. Era alta, con brazos largos y una cabeza inclinada de manera imposible. Sus ojos brillaban en la oscuridad, 2 puntos fijos que me miraban. «¡Vete!», grité, sujetando la bolsa con fuerza. La figura avanzó lentamente, sus pasos arrastrados resonando en el suelo de madera. La linterna se apagó por completo, y el único sonido que quedó fue mi respiración acelerada y el murmullo bajo de esa cosa. «¿Vas a pagar?». Sentí el suelo temblar bajo mis pies, y antes de que pudiera pensar, corrí hacia la puerta, abriéndola de un tirón. Bajé las escaleras casi tropezando, con la bolsa apretada contra mi pecho. «Tengo que destruir esto», murmuré repetidamente, como un mantra. La venganza había despertado, y ahora no se detendría hasta que la deuda fuera pagada. La noche ya había caído cuando llegué al patio. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y el viento soplaba con más fuerza que nunca, haciendo crujir los árboles secos como huesos viejos. Sostenía la bolsa con todo lo que encontré, los símbolos, el frasco con el líquido coagulado, las fotos quemadas, y sabía lo que tenía que hacer,
destruir el altar, deshacer la maldición. Las palabras del anciano de la tienda resonaban en mi cabeza. Destruye los símbolos, quema lo que encuentres y pide perdón. Pero también había dicho que la oscuridad cobraba un precio, y eso me helaba hasta los huesos. Caminé hasta el cobertizo donde había encontrado el primer altar. El lugar parecía aún más sombrío de noche, como si la propia casa estuviera viva y observando mis movimientos. Cuando llegué a la entrada, el viento sopló con fuerza, y la puerta se abrió lentamente, soltando un chirrido agudo. «Vamos a terminar con esto», murmuré para mí mismo, tratando de controlar el miedo que crecía en mi pecho. Encendí una vieja lámpara que encontré en la cocina y entré al cobertizo. El aire estaba más frío que antes, y ese olor a tierra mojada y moho era casi insoportable. El altar improvisado seguía allí, en la misma esquina oscura, con sus velas derretidas y el paño negro. Coloqué la bolsa en el suelo y comencé a sacar los objetos. Primero las fotos quemadas, luego el frasco oscuro y los papeles con los símbolos. Sentí que la llama de la lámpara parpadeaba, y las sombras en las paredes parecían moverse conforme la luz titilaba. «Solo es el viento». Traté de convencerme, aunque sabía que no era así. Hice una pequeña fogata en el suelo usando pedazos de madera vieja y comencé a colocar los objetos uno por uno. Las fotos quemadas fueron las primeras en tocar las llamas. El fuego las consumió rápidamente, soltando un olor extraño, como de cabello quemado. El frasco fue el siguiente. Lo rompí contra el suelo y el líquido oscuro se esparció sobre la piedra como sangre. Fue entonces cuando todo comenzó. La lámpara se apagó de repente y el cobertizo quedó sumido en la oscuridad. Escuché el sonido de pasos pesados a mi alrededor, como si algo estuviera caminando en círculos alrededor del altar, pero no podía ver nada. El viento aumentó, silbando entre las rendijas del techo, y las sombras empezaron a moverse, cobrando vida propia. «Alejandro». La voz sonó de nuevo, grave, distante y llena de ira. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras intentaba encender la lámpara nuevamente. Raspé un fósforo, pero el viento lo apagó al instante. Los pasos eran más fuertes, más cercanos, y una presencia pesada parecía acercarse a mí. «Pagarás por lo que él hizo». La voz ahora venía de todas direcciones. Tomé los papeles con los símbolos y los arrojé al fuego, que se avivó de repente, iluminando el espacio por un instante. En ese momento, vi la figura en la esquina del cuarto. Era alta, deformada, con brazos demasiado largos y un rostro cubierto de sombras, pero sus ojos, esos ojos brillaban como dos brasas rojas clavadas en mí. «No», grité, arrojando el último objeto, el paño negro, a las llamas. El fuego explotó con un chasquido, y la figura emitió un grito que no parecía humano. El sonido reverberó por todo el cobertizo, haciendo temblar las paredes, mientras el viento giraba a mi alrededor como un torbellino. «Déjame en paz. Yo no hice nada», grité desesperado, con lágrimas corriendo por mi rostro. «No fui yo, fue Ramón. Él te hizo esto». La figura avanzó lentamente, cada paso resonando como un golpe de martillo. El fuego comenzó a apagarse, y la oscuridad parecía engullirlo todo a mi alrededor. Caí de rodillas, sintiendo el suelo frío contra mis manos, y cerré los ojos. «Por favor, perdóname». Las palabras salieron casi como un susurro, pero eran sinceras. Sabía que, de alguna manera, la única forma de terminar con todo era pedir perdón. No por lo que yo había hecho, sino por lo que mi tío abuelo había causado. El viento se detuvo de repente, y el silencio volvió al cobertizo. Abrí los ojos lentamente y vi que el fuego casi se había extinguido, dejando solo brasas débiles. Miré a mi alrededor, y la figura ya no estaba allí. El aire parecía menos pesado, menos maligno. Me levanté con dificultad, sintiendo dolor en todo el cuerpo, y tomé la lámpara. Esta vez se encendió con facilidad, como si nada hubiera pasado. Di una última mirada al altar destruido, a las cenizas de los objetos malditos, y respiré hondo. «Se acabó», murmuré intentando convencerme. Salí del cobertizo y fui directo a la habitación, recogiendo solo la mochila con mis cosas.
No iba a pasar otra noche en esa casa. Cerré las puertas, dejé la llave sobre la mesa de la cocina y comencé a caminar de regreso al centro del pueblo. El viento estaba tranquilo ahora y la luna brillaba entre las nubes. La sensación de estar siendo seguido había desaparecido, pero, aún así, no miré atrás. Sabía que ese lugar aún guardaba sus historias, sus cicatrices, pero ya no eran mi problema. Cuando llegué a la plaza, encontré nuevamente al anciano de la tienda. Estaba sentado en el mismo lugar, como si ya supiera que yo volvería. ¿Lo conseguiste?, preguntó sin volverse. Asentí, dejando caer la mochila al suelo. Destruí el altar, pedí perdón. Creo que todo terminó. Él soltó un sonido bajo, algo entre una risa y un suspiro. Tal vez haya terminado para ti, respondió. Pero la oscuridad nunca desaparece del todo. Solo espera otra oportunidad. Sus palabras me dieron un escalofrío, pero no respondí. Solo quería irme, dejar San Bartolo y no mirar atrás nunca más. En los días siguientes, regresé a la ciudad y traté de seguir con mi vida. Pero, a veces, por la noche, cuando el viento golpea contra la ventana de mi apartamento, escucho algo diferente. Un susurro bajo, casi imperceptible, llamando mi nombre. Alejandro. Me giro rápidamente, pero nunca veo nada. Tal vez sea solo mi mente jugándome trucos. Tal vez no. Lo que sucedió en San Bartolo me enseñó una cosa. Ciertas maldiciones nunca mueren por completo. Solo se esconden en las sombras.